¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. En esta ocasión vamos a charlar don José Luis Montenegro y su servidor Luis Carlos Sainz sobre diversos tópicos relacionados con el cártel de Sinaloa. Y esto que todavía, José Luis, que te saludo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Y que esto que todavía a 2 semanas de la caída del Mayo Zambada sigue, que si fue captura, que si fue entrega, que si fue traición. Pues, ¿qué te parece si vamos entrando en materia? ¿Qué opinas tú de eso? Pues un golpe muy interesante para el cártel de Sinaloa, la supuesta aprehensión, la supuesta entrega, la supuesta traición de Ismael Mayo Zambada y también de un personaje, pues de bajo perfil, no tan notable, pero interesante en términos de la estructura criminal de los Chapitos. Me refiero a Joaquín Guzmán López. Realmente, bueno, de acuerdo a los informes que yo tengo, es que realmente hubo un pacto, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos por parte de Ismael Mayo Zambada. Y hay varias exposiciones, digamos, hay varios eventos públicos que lo hacen notar y constatar. Uno de ellos, quizás el más relevante, es que en Sinaloa no pasa nada. Es Así es. decir, en el estado no pasa nada, no hubo enfrentamientos ni con la escisión de Aureliano Guzmán Loera el Guano, ni con los remanentes del cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero, ni con la gente de Ismael El Mayo Zambada, llámese los rusos, las flechas MZ, la malliza, la sombreriza, ni mucho menos hubo un levantamiento de armas por parte de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los actuales líderes de este nuevo cártel ya consolidado como los Chapitos. Entonces, yo lo veo de esta manera, Luis Carlos. No ha habido tampoco información del lado estadounidense tan relevante acerca de Ismael Mayo Zambada. Solamente sabemos que muy probablemente lo trasladen a Brooklyn y que sea justamente el juez en la Corte del Distrito Este de Nueva York quien también adquiera y contraiga el caso para juzgar en la misma corte en la que fue juzgado Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, hay varias piezas interesantes, pero yo apunto más a una entrega porque también este supuesto secuestro efectuado por Joaquín Guzmán López, el ahijado de Ismael El Mayo Zambada, yo también lo veo muy lejano. No creo que Ismael, este capo de 76 años, casi 80, con artritis, hipertensión arterial y diabetes avanzada, no haya estado cuidado ni por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, ni por su gente más cercana, ni asesorado para que no hiciera este presunto desdén, ¿no? O desliz de irse a una reunión con Joaquín Guzmán López y él lo haya traicionado. Creo que allí hay un buen entendimiento entre autoridades estadounidenses y el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López para también gestar, parecería un circo, ¿no? El hecho también de victimizarlo y decir que fue amagado y que lo metieron en una cajuela y lo amarraron de los pies y las manos. Eso es una farsa, Luis Carlos. Sí, son versiones diferentes que han dado, pues los periódicos estadounidenses fueron los primeros que empezaron con las versiones. Aquí tuvimos más cautela en México de esperar qué decían las autoridades mexicanas, qué decían las estadounidenses, que no han dicho prácticamente nada. Ha sido los abogados, tanto Lishman de Joaquín Guzmán López como Frank Pérez, el de El Mayo Zambada, los que han hablado y han dado también sus versiones diferentes, ¿no? Mientras que el del Mayo Zambada dice que fue secuestrado por el Chapito. Bueno, el abogado del Chapito dice que no hay ninguna posibilidad de que eso hubiese ocurrido. ¿Tú le apuestas más a que el Mayo Zambada fue el que negoció y convenció a Joaquín Guzmán López? Vente conmigo y trató de convencer a sus hermanos que no se dejaron convencer. Totalmente de acuerdo. Estoy casi seguro que eso ocurrió. Tengo igual varias fuentes por ahí al interior de la familia Zambada y estoy completamente seguro que Ismael, por tener una buena convivencia con él, recordemos que Ujú. el Mayo Zambada tiene un gran aprecio, pero en verdad un gran aprecio por Ovidio Guzmán López y por Joaquín Guzmán López. Tiene enfrentamientos y riñas con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, pero los respetaba. Lo respetaba por la gran amistad y el cariño que le tenía a su compadre, el Chapo Guzmán, pero él fue justamente el que le dijo a Joaquín Guzmán López que se fuera con él a Estados Unidos. Él no tenía tantos cargos en cortes estadounidenses y es muy probable que el güero moreno, el Joaquín Guzmán López, salga
en unos 5 años, por ahí de 5 o 10 años, y ya esté colaborando con la justicia, como lo hizo en su momento Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Creo que allí hay una nostalgia del Mayo con Joaquín Guzmán López, porque es más o menos la edad en la que pudo convivir con su hijo el Vicentillo, y en esta reunión que nunca se concretó, que quería también ese reencuentro con su amado hijo Zambada Niebla, ¿no? Entonces creo que allí hubo cierta simpatía, hubo cierto cariño, y también se les hizo el ofrecimiento tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo de irse a Estados Unidos, y ellos no lo quisieron, ellos no aceptaron ese trato porque quieren estar en esa línea de fuego y morir, pues ahora sí que en el campo de batalla, Luis Carlos. Sí, y también el Mallito Gordo, que ya está libre en Estados Unidos y tendría más o menos la edad de Joaquín también, pues le representa mucho a Zambada. Y hablas de estos chapitos como líderes, ya estaban como líderes de la facción de los menores o los chapitos, y que tú Ujú. has escrito un libro sobre precisamente estos personajes y donde viene mucho el Mayo Zambada. Ahí estaba presentando el libro del juicio porque estaba leyendo unas cosas acerca de qué dijeron sobre el Mayo Zambada en el juicio de Chapo Guzmán, donde el abogado de los Guzmán, en este caso en su momento de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, dijo que el Mayo Zambada es el verdadero líder de el cártel de Sinaloa, es decir, no van a ser tersas las cuestiones, aunque ambos se hayan ido a entregar o como haya sido, no van a ser terso el juicio porque Lishman pues va a ver por su cliente y de Claro. ahí Frank Pérez, que también va a tenerle que echar ganas al juicio, que primero pues está en El Paso, pero no tardan, pues no sabemos cuándo se lo puedan llevar allá a la Corte de Nueva York. Totalmente, creo que allí ese juego de tensiones de los abogados va a ser interesante ver cómo Lichtman logra tener una buena defensa contra el hijo del Chapo, que me parece que tiene, quizás puede jugar mucho la carta de la edad, de la ingenuidad, de que el capo pues prácticamente seguía órdenes, que no tuvo tanta influencia en el cártel, ¿no? Puede ser que haya una facilidad mayor para la colaboración entre autoridades estadounidenses y el capo joven sinaloense. En el caso del Mayo Zambada, pues es un personaje por el que se ofrecía una gran cantidad de millones de dólares para que pudiera él, pues tener una justicia, ¿no? Del otro lado de la frontera. Y aquí lo interesante del Mayo Zambada es tanta información que tiene, cómo lo va a negociar con Estados Unidos. No, tenemos nombres de políticos, de empresarios, tanto del lado mexicano como estadounidense, que se han prestado a colaborar con el cártel de Sinaloa, agentes de la DEA, de la Patrulla Fronteriza, del Departamento de Justicia, de Estado, de la CIA, pero también de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la CEMAR, del círculo más cercano de los expresidentes mexicanos. Entonces, vamos a ver quién pesa más, si el testimonio de un joven capo que puede convertirse en un testigo protegido, o el de un viejo lobo de mar que en verdad va a poner a temblar a varios funcionarios de ambos lados de la frontera. A ver, también esto se va a jugar mucho en cuestión política, mi querido Luis Carlos, porque estamos hablando de que están en ciernes las elecciones en Estados Unidos ya en noviembre, y este puede ser una moneda de cambio interesante para ver si el presidente o próxima presidenta de Estados Unidos logran afianzar mayores recursos con México, una nueva estrategia en términos de seguridad, en términos migratorios, que también le implica miles de millones de dólares al año en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si ese manejo, ¿no? Si van a lanzar drones, aviones no tripulados, si van a ingresar elementos, pues, de la policía de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga y los narcotraficantes. Es decir, no solamente está en juego los testimonios de los capos, sino también hay una cuestión política que se va a poner muy interesante de cara al nuevo gobierno estadounidense y el lado mexicano también. Sí, y hablas de una colaboración que en esta ocasión las autoridades mexicanas se quedaron así como, ¿what? ¿Qué Sí. pasó? No lo sabemos. Y bueno, ya apenas en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador ya dio a conocer al menos lo que él cree que pasó, porque no tienen la información o dicen no tenerla. No sé si realmente le están jugando al tío Lolo o verdaderamente los cruzó la autoridad estadounidense por tratarse de un pacto directamente entre los capos y la autoridad de justicia estadounidense. Yo le apunto más a esa segunda
hipótesis que bien mencionas, porque el gobierno de México, si hubiera tenido participación, yo creo que se hubiera vanagloriado de la captura del Mayo Zambada. Sería un buen deslinde del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer, pues, con bombo y platillo esta captura y decir que ellos sí están combatiendo al crimen organizado, aunque también es un arma de doble filo para el presidente de México, porque al proteger tanto, y lo hemos visto, y no es una sorpresa ni es una novedad, que están protegiendo al cártel de Sinaloa. A ver, todas las campañas políticas que fueron financiadas por esta organización, pues llevan el sello de Morena, o sea, llevan el sello de estos personajes que estuvieron aliados. No hay decomisos, no hay operativos, no hay capturas notables más que la de Ovidio Guzmán, que se le salió de las manos y fue demasiado mediática. Bueno, pues tenían realmente que acabar con el objetivo y llevárselo. Pero de ahí en fuera nunca combatieron a un criminal en potencia, no combatieron a estas células del cártel de Sinaloa. Los laboratorios clandestinos de fentanilo estaban a la orden del día en la Sierra de Durango, de Sinaloa, de Chihuahua. Es decir, el gobierno de México también tenía y tiene miedo de que se sepa que si realmente ellos participaron en alguna operación encubierta con Estados Unidos para capturar al Mayo Zambada, pues se les caiga el teatrito de todas las alianzas que han tejido durante el sexenio con el cártel de Sinaloa. Y dices bien, 2 semanas sin ninguna reacción en Sinaloa en cuanto a violencia, tampoco en Sonora, tampoco en Baja California. ¿Cómo es el reacomodo en el cártel de Sinaloa? Porque hablábamos de Archibaldo y hablábamos de Jesús Alfredo, pues ellos siguen en solitario en la cúpula de los Chapitos, pero ¿cómo va el reajuste al total del cártel de Sinaloa? Que no es tarea fácil unificar después de que han tenido disputas internas, que no sé si con esta entrega se vayan a zanjar o se haya dejado todo acomodado. Yo creo que el reacomodo del cártel de Sinaloa va a ser muy interesante porque hay células que ahora van a querer pues adquirir su propio liderazgo, ¿no? Cuando capturan a una cabeza de este gran calado como es Ismael El Mayo Zambada, pues esperamos que las organizaciones criminales, los cárteles de la droga se atomicen, se dinamiten, y es ahí cuando surgen nuevos capos que estaban quizás creciendo en la organización. Allí va a ser interesante ver cómo los chapitos ahora sí se consolidan y se apartan del cártel de Sinaloa y se crea este nuevo cártel como tal, esta lucha por la hegemonía criminal en la República Mexicana. Y yo lo he planteado en varios espacios, Luis Carlos, a ver si el cártel de los Chapitos logra salir avante por sí solo o logra una alianza con quien fue su acérrimo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, para conformar una especie de federación como surgiera ya en los años 2000. Y esto está interesante y no está nada lejano. Es decir, sí tengo conocimiento y todo el mundo sabemos que ellos fueron secuestrados en el bar La Leche en Puerto Vallarta por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora ellos al momento de crecer o de querer expandirse, pues no dudes que dejen pasar esa rencilla y ese mal trago que tuvieron con el Mencho, con Nemesio Ceguera Cervantes, y puedan afianzar algún tipo de acuerdo con algunos estados para poder traficar droga. Recordemos que el Mencho no tenía una mala comunicación con el Mayo Zambada. Eso puede ser un mito que solamente entre organizaciones quieren combatir, pero en algunos estados sí tenían ciertos acuerdos. Que combatieran Zacatecas o Guanajuato, por ejemplo, plazas que son importantes, es otra cosa, pero existía un entendimiento en el AMPA, ¿no? En el mundo criminal. Lo que respecta al guano, ahí vamos a ver si realmente se quiere enfrentar a sus sobrinos, si quiere, si existió o si esta teoría de que ellos traicionaron al Mayo los hace crecer como leyendas en el mundo criminal, me refiero a los Chapitos, seguramente el guano estaría temblando en este momento porque fueran ahora detrás de él al no ser una pieza tan relevante como si lo era el Mayo Zambada, ¿no? El cártel de Caborca, igual con algunos remanentes de esta organización de Rafael Caro Quintero con sus sobrinos, pues vamos a ver también que van a estar peleando algunas de las piezas clave. Pero yo creo que vamos a ver en el siguiente sexenio también de Claudia Sheinbaum y a cargo del nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quién va a ser el cártel consentido, a quién no se les va a decomisar droga, a quienes no se les van a hacer capturas, a quienes se les va a dar una cierta anuencia y quienes van a estar otros 6 años más en el anonimato, en el sigilo, escondidos en la sierra o más bien protegidos en alguna casa de seguridad, como en su momento estuvo Ovidio Guzmán López en la Ciudad de México, sin que se le investigara cuando justo García Harfuch
era secretario de Seguridad Pública de la CDMX. Sí, ¿y quiénes van a ser los favoritos para estarlos atrapando o descabezando, no? Y por otra parte, bueno, con lo que tú nos mencionas, yo quiero entender que Ismael Zambada Siqueiros va a seguir al frente del cártel de Sinaloa, conformándose con la parte de Sinaloa, Sonora, parte de Baja California, mientras que los Chapitos se van a expander al resto de la República, ¿no? Eso es lo que quiero entender que así será. Totalmente. Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, tiene el conocimiento. Su padre ya le enseñó pues prácticamente el negocio. Hay varias células que lavan el dinero, que se prestan como prestanombres, valga la redundancia, para afianzar y consolidar el imperio del cártel de Sinaloa. Él tiene ya la venia, el aval, la bendición de su padre. Antes de que él se entregara a las autoridades en Estados Unidos, ya sabía el teje y maneje. Entonces vamos a ver Zambadas y Kairos contra los Chapitos, contra los Guanos, contra el cártel de Caborca, contra el cártel Jalisco Nueva Generación, contra el cártel del Golfo. O sea, son lucha y disputa y vamos a ver a quién se le da la preferencia en el próximo sexenio. Así como están las condiciones, yo diría que al cártel Jalisco Nueva Generación, porque ya es una de las organizaciones criminales más poderosas del país, que tiene mayor infraestructura, que tiene un arsenal terrorífico, que en verdad ha sabido manejar en el sigilo pues todo el negocio criminal y evidentemente fortalecerse en estados, pues como su nombre lo dice, ¿no? Como en Jalisco, por ejemplo. Narcoempresarios también, ¿no? Totalmente. Ahí manejando la cuestión del lavado de dinero. Pues algo que desees agregar, mi estimado José Luis. Agradecerte la oportunidad de platicar sobre estos temas. Vamos a esperar, pues cuando sea la primera, ahora sí que ya audiencia formal del Mayo Zambada, me parece que ya con el juez, me parece que es en septiembre, y vamos a ver qué es lo que tiene que decir y a quién va a descabezar. Eso es lo más importante. Si realmente el Mayo Zambada va a empezar a dar nombres, va a empezar a gestar una nueva forma de rebelarse ante las autoridades estadounidenses cuando también cooperó con ellas, dotando inclusive de armas en esta contrarrevolucionaria en Nicaragua, por ejemplo, en la que dotaba de arsenal para Estados Unidos, bueno, que Estados Unidos lo utilizó a él más bien para dotar de armas a Nicaragua. Entonces, vamos a ver si realmente el Mayo Zambada logra dar nuevas luces sobre el asesinato de Enrique Camarena Salazar el Kiki, sobre quién era realmente el dueño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para contrabandear droga, qué pasó, si se murió Amado Carrillo Fuentes o no, el Señor de los Cielos, dónde está Juan José Esparragosa Moreno el Azul. Realmente Manuel Barlet tuvo algo que ver junto con el agente de la CIA Ismael Félix Rodríguez en el asesinato de Camarena, quién mató al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, es decir, el Mayo Zambada tiene por lo menos más de medio siglo de historia del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Entonces vamos a ver si él es capaz de develar todos estos secretos de la mafia o se va a acoger al sistema de testigo protegido y simplemente vivir sus últimos años de vida en paz. Recuerda que hay por lo menos 4 o 5 grandes capos de la droga en Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, ahora Joaquín Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna. Bueno, y si quieres saber más de estas historias, los antecedentes de Chapos y de Mayos, pues aquí, en esta obra de investigación de José Luis Montenegro, Los Chapitos. José Luis, como siempre, muy agradecido. Te abrazo con mucho gusto, Luis Carlos. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.